Buen día. Bueno, vamos a iniciar. Son las primeras dos que ingresaron a la clase de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Quería hablar sobre la pretesis, que cada uno está manejando informaciones, que si es que se conecta más gente, Paola, voy a empezar a explicar cómo es ese tema que algunas compañeras ya vieron su dual para trabajar juntos, ¿verdad? Eh, eh, en principio, la tesis se hace de forma dual, pero en el caso de que les resulte imposible reunirse con la compañera con su dual, ¿verdad? Entonces hacen solo. Esa es la indicación que yo tengo, pero eso vamos a ver más adelante. No se estén preocupando porque una ya hizo el grupo, porque ya tiene el tema o cosas así, porque aún le faltan materias por terminar a usted, entonces después de eso vamos a estar hablando con respecto a la pretesina, ¿verdad? La pretesis que ustedes van a Pero, realizar una pero vez nadie que no rinda. puede tener, ¿Eh? nadie no puede tener tema todavía si supuestamente va a ser por bolillero, ¿verdad? No, no, es por bolillero, cada uno escoge su tema. Y el Sí, primer así me dijo día, ayer la secretaria Marta. no, La la Universa es la que rinden así. no, Eh, no, me dijo nomás que era sí o sí dual y que cada uno escoge su tema, me dijo. sí, es dual, es así, pero hay personas que viven, por ejemplo, en Misiones, Encarnación, no pueden hacer dual con otra persona porque no van a poder trabajar en equipo. Entonces, solo en esos casos se hace individual. Estoy explicando. Entonces, sí, acá hay compañeras de ustedes que viven todo, ya sea por la zona de Fernando La Mora, San Lorenzo o Asunción, van a tener que hacer dual. Y en el caso de que sea número impar, la que se queda sola hace sola. Así es. Dale, profe, ya Por está, e- ya me sacaron ya a mí la duda, ya me contestó Marta también. bueno, bueno. Y vamos a esperar a empezar la materia contigo entonces Sí, después. sí, sí, así es. Cada uno escoge su tema y con quién va a trabajar. Es dual, ¿verdad? Pero en el caso de que sea impar o una de las compañeras viva excesivamente lejos, que hace imposible que se reúna con su compañera de trabajo, entonces en esos casos se hace una reconsideración para que ella haga sola. En el caso de que, bueno, haga sola ella y vos te quedaste sin pareja, hace sola. Así es. Bueno, entonces la tarea que yo les había enviado tienen tiempo hasta este domingo para subir a la plataforma. Vamos a empezar la Profe, yo clase ya de... sé la tarea. Sí, está bien. Hay algunas compañeras que me están preguntando. Pueden hacer como ustedes quieran, el cuaderno en computadora, a mano, hacen en una hoja blanca, alzan la foto, eso sin problema. Pueden hacer en el cuaderno, ponen toda la información que corresponde y ya está. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Eh, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, es cuando, por decirlo de alguna manera, hay personas que, por ejemplo, nos solicitan cita, qué sé yo, para realizar algún tipo de trabajo y de repente la persona de la nada empieza a comportarse de forma rara, de forma ansiosa, hasta el punto de que de repente entra en shock y sale de sí y empieza a gritar, a gritar, a gritar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nos llegan estos tipos de personas? Primera intervención psicológica a personas ante una situación de crisis. Por ejemplo, hay un accidente de tránsito. La persona aparentemente estaba bien y después de media o 10 minutos del accidente empieza a entrar en una especie de shock. Entonces, lo que debemos hacer primeramente es hacer ejercicio de relajación para que esa persona pueda enfocarse y volver a sí misma. ¿Para qué? Para poder disminuir ese impacto emocional y social que tiene. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver la situación o en qué contexto esa persona entró en este tipo de situación, ¿verdad? Donde la ansiedad y los ataques de pánico se apoderan de dicha persona. ¿Qué es una crisis? Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso.
como dije, un incendio, un accidente de tránsito, un asalto, eh, un derrumbe, un ahogamiento, un tsunami, todo impacto, impacto social que pueda marcar nuestra vida por una situación X que pasamos. Primeros auxilios básicos, psicológicos, que es el PAT. Eh, Atmósfera, tenemos primeramente que crear una atmósfera de confianza y empatía con la persona que está viviendo por este tipo de situación. Empezamos recabando información, ¿verdad? De qué le pasa, qué sucedió, qué pasó, para poder después, una vez que generemos esa confianza, esa persona se pueda sentir libre de contarte, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, de escucharle a esa persona y transmitir una aceptación con respecto al suceso o al hecho que le sucedió. Bueno, entonces es así. Cuando tenemos este tipo de situación, ya sea con algún familiar o un cliente o una clienta, que sé yo, ¿verdad? Está pasando por este tipo de situación, lo primero que tenemos que hacer siempre es generar un ambiente de confianza, donde le realizamos ejercicio de relajación para que pueda sentirse en confianza, más relajado, y entonces de esa manera nos pueda contar qué es lo que le pasó. Ahí está. Intervención en crisis, evento peligro, estado vulnerable, factor principiante, estado de crisis activo. Entonces, estas cuatro características es lo que generalmente suele ocurrir. Fases de una crisis. Tenemos fase uno que es el evento, el inicio. Fase 2 respuesta desorganizada, cuando famoso tenés un accidente de tránsito y vienen los bomberos y te dicen, por ejemplo, lo primero que te hacen la pregunta es de dónde está, qué año es, la fecha, para saber si no estás eh, con un cuadro de síncope, ¿verdad? Fase 3 que es la explosión, ¿verdad? Donde ya eh, entró ya en una especie de crisis, de pánico. La fase 4 es la estabilización y la fase 5 es la adaptación, que es la conciliación con el suceso que se dio, que le pasó a esa persona. Entonces, fase uno es donde ocurre el evento, que es el shock o la negación, ¿verdad? Cuando no podemos admitir lo que nos pasó, que generalmente suele ocurrir también cuando un familiar muy cercano fallece, ¿verdad? La fase 2 que es el comportamiento desorganizado, por supuesto, es la angustia que uno pasa, la aflicción, por ende no se ubica en el espacio ni en el tiempo. La fase 3 que es pérdida de control de las emociones, cuando empieza a gritar, a zapatear, a echarse por el piso, esa es la fase 3. La fase 4 es la aceptación de la situación, la aceptación del hecho. Cuanto más rápido aceptemos, más vamos a sentirnos mejor. Pero hay personas que no pueden realizar estos tipos de fases porque ya son muy emocionales o muy sensibles, entonces les cuesta un poquito más aceptar eh, la realidad o lo que ocurrió. Y la fase 5 ya ven a ser la conciliación. No sé si hasta aquí tienen preguntas. Perla. No, Perdón, profe. Paola, Alba, Kelly, Lorena. No, profe. Bueno, súper. ¿Qué es los primeros auxilios? Por rango de edad. Primero, niños. Identificar si se encuentra acompañado y hablar primero con los padres si están solos, presentarse o localizarlos. La fase de los adolescentes, identificar si se encuentran acompañados y hablar primero con los padres si están solos, presentarse y localizar a su grupo o familiar. Adultos, presentarse y solicitar permiso para brindarle la ayuda. Y adultos mayores, presentarse y solicitar permiso para brindarle ayuda y localizar a sus familiares, en el caso cuando
cuando tienen, por ejemplo, pérdida de memoria y se ven solitos por la calle. Entonces, eso suele ocurrir mucho. O también suele pasar cuando los adultos mayores salen y pierden, por ejemplo, la noción del tiempo y el lugar donde se encuentran y caminan. Suele pasar eso cuando le da preinfarto. Salen de la casa y se van caminando y se pierden. No saben cómo llegar nuevamente a sus hogares. En este caso, por ejemplo, me tocó pasar, ¿verdad? Con mi abuelo. Le agarró un preinfarto y él salió de la casa, se fue caminando. Mi abuelo vive en Sajonia y nosotros le encontramos en Barrio Obrero. Se perdió casi un día. Él estaba desorientado, angustiado. eh, Nosotros también, obviamente. Lo primero que hicimos fue sacarle en la televisión y por último se me ocurrió a mí buscarle por Facebook. En todos los barrios de Barrio Obrero, Sajonia, en todos los barrios mandé la foto de mi abuelo hasta que una persona de Barrio Obrero me dijo que tu abuelo hace más de 4 horas está acostado en la vereda de una calle, está desorientado, angustiado. Acá los vecinos le dimos agua fría y cosas así. Ese es los primeros auxilios, es la contención hasta que un familiar llegue y le retire del lugar, que fue lo que pasó con nosotros. Sino que siempre estos tipos de hechos hay que manejar bien, porque hay algunos adultos mayores que son agresivos. Entonces hay que siempre en esos tipos de casos estar firmes. Tenemos que tener también la capacidad de poder preguntar o hablar con esa persona con las palabras correctas, de manera que no, que ese su estado de ansiedad sea más grave. Operaciones prácticas de los PAC. Tenemos, tenemos contacto y acercamiento, seguridad y alivio, estabilización, recopilación de la información, ¿verdad? De lo que le pasó, de lo que le ocurrió, asistencia práctica, conexión con apoyos sociales, información sobre el manejo de adversidades, enlace con servicio y de colaboración. Manejo de estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad son dos cosas diferentes. El estrés produce cambios químicos que elevan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y las concentraciones de azúcares en la sangre, que es el famoso cortisol. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o una demanda. Agentes estresores. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el dibujito de, qué sé yo, de la oficina, de una pizarra, eh, y eso ya viene por ende el estrés, qué sé yo, de trabajas todo el día y de repente no recibís el apoyo de tu pareja, tenés que irte otra vez al súper, tardar 2, 3 horas para traer las cosas para la casa y se ve reflejado en la fatiga de la persona, el cansancio, o de repente le preguntas algo y responden de forma agresiva. Tenemos el individuo que tiene estrés, ansiedad y por ende tiene una reacción emocional, donde debemos preocuparnos de forma individual, ¿verdad? Porque de repente hasta le puede ocasionar daño en la salud misma. ¿Qué es la ansiedad? Produce una reacción psicológica de activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo. El estrés lo que hace es cambia, ¿verdad? Los rangos de azúcar en la sangre, ¿verdad? Y la presión del cuerpo. Sin embargo, la ansiedad directamente lo que ataca es el sistema nervioso central, o sea, la parte mental. Manejo del estrés y la ansiedad. Alejar a la persona del área de crisis y pedirle que se concentre en su respiración, que son los famosos ejercicios de respiración. Inhalas y exhalas de forma eh, eh, no rápida, sino que así, por paso. Pedir a la persona que se concentre en recordar y describir lo acontecido en medida que recuerde, que sea un ejercicio de concentración, que son las preguntas clave, ¿verdad? Cuando alguien pasó por un accidente o de repente por un hecho muy fuerte, ¿verdad?
ya sea el fallecimiento de algún familiar o de repente, ¿por qué no? Le pasó algo, ¿verdad? Que no quiere comentar, no quiere decir y se guarda para ella. Para ese tenemos los casos de violación, por ejemplo. Poder crear un grupo de personas en donde se comparta la situación y se pueda brindar, reconfortar manejo de emociones, que son las famosas terapias de grupo que te hacen que relates lo que vos viviste y vos escuchás lo que vivieron otras personas. Esta terapia de grupo sirve mucho. A muchas personas les ayuda a soltar, ¿verdad? Lo que no quieren soltar y para iniciar de vuelta o arrancar de nuevo. Sin embargo, cuando nos sumimos en la desesperanza, no tenemos más fe en nada y entramos en un cuadro de depresión, es un poco más complicado ayudarle a esa persona. Pero el manejo de las emociones con terapia, con grupos de terapia esa que te sirve demasiado. ¿Por qué? Porque de repente vos pasaste por algo tan ínfimo, tan mínimo, que de repente escuchando otros testimonios de otras personas donde realmente pasaron cosas más graves que te hace pensar, a la pucha, lo que yo viví ni se compara ni un poquitito de lo que ellos vivieron. Es siempre que tratamos de quitar esa conclusión cuando queremos ayudar a otras personas. Reacciones cognitivas. Tenemos confusión, desorientación, problemas para dormir, preocupación por el desastre, dificultad en la toma de decisiones, cuestionamiento a creencias espirituales, pensamiento desordenado, como ya que sería la desorientación, ¿verdad? Que de repente te ocurre un hecho y vos estás tipo con una especie de pánico en shock que no te hace pensar, no te hace, o sea, perdés la noción del tiempo y tipo entras en una especie de trance o shock. No sé si alguna vez les pasó alguna vez. ¿Cómo, profe? Sí, alguna vez les pasó que pasaron por una situación fuerte, que entraron en una especie de shock o de pánico o algo que de repente la gente quería acercarse, ustedes le rechazaban. No, a mí lo que me pasa es que me olvido qué día es. Es normal, a mí también. O de repente Confundo. sí, es por el arcitreo que llevamos. De repente perdemos la noción de los días de la semana también. O a veces pensamos que es, por ejemplo, es viernes y pensamos que es domingo. Sí, así mismo es, profe. Sí. Problemas de concentración o de memoria, pasividad, culpabilidad, impulsividad, preocupación por detalles insignificantes. O sea, por ejemplo, dejaste mal una escoba y ya viene la persona y te reta porque no es su lugar, o busca pequeñas cosas para gritarte, que eso ya no es porque sea mala ni nada, sino que es por la situación de estrés al máximo que tiene. Entonces, por cualquier cosa insignificante, se plaea, te discute, te reta, te grita. Después tenemos lo que es el aislamiento, la persona que se aísla, directamente no dice nada, no cuenta nada y se cierra en sí misma. Otro es la evitación, los conflictos familiares y la dependencia. Reacciones físicas, cansancio, fatiga, ritmo cardíaco acelerado, agresión física, hiperventilación, cambio de apetito, hipersensibilidad o hipervigilancia, encogimiento de la garganta, pecho, estómago, agravamiento de las condiciones crónicas. Esas son las reacciones físicas. Vimos ya emocionales, esas las cognitivas, las físicas y ahora vamos a ver las emocionales, que tienen una especie de tristeza, desesperanza, irritabilidad, enojo, resentimiento, cambios imprevisibles de humo, o sea, de humor,
En este caso, por ejemplo, de estar, hay personas que de estar bien riéndose, de repente pasan a estar mal, seria, después tienen la mirada ida y parece que están maquinando a 1000 por hora. Miedo, sensibilidad emocional, baja autoestima, ansiedad, desesperación, distanciamiento emocional y lo que no queremos llegar, que es la depresión. Tipos de ansiedad, tenemos la agorafobia, es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares o situaciones que pueden causarte pánico. La agorafobia es un tipo de ansiedad que hace que vos no puedas salir de tu casa porque te da miedo salir al mundo exterior y te quedas encerrado en tu casa. El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad incluye síntomas de ansiedad o pánico intenso que son directamente causados por problemas de la salud física. El trastorno de la ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es decir, de controlar y afecta la forma en que sientes físicamente. A menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o se ve mezclado con la depresión. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad, miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo de minutos, que son los ataques de pánico. Puedes tener sensaciones de catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, fuertes o con aleteos, palpitaciones cardíacas. Estos ataques de pánico pueden provocar que la persona le preocupe y sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido. Cuando estamos en un trastorno de pánico, por ejemplo, pánico escénico, la persona entra, lo primero que les pasa y le pasó a una nenita de 10 años, que es compañera de danza de mi hija. Ellos tenían que bailar, salieron y la nena empezó a temblar su mano. Después se sentó, hizo tipo cuclillas y se empezó a abrazar y a balancearse. Después ya le faltaba la respiración, que es dificultad para respirar, no podía respirar la nena. Le agarró ese pánico escénico, de escena, pero bailó la nena, pero después no sé qué le pasó. Bueno, lo que sí que entró en este trastorno era donde casi como una hora el enfermero le hablaba, le decía que se tranquilice, que se estire, que inhale por la nariz, exhale por la boca, así. Lo que sí que fue muy fuerte verle a esa nena de 10 años en esa situación. Pero lo primero que hizo, y yo vi y me consta el enfermero, es ejercicio de relajación. Después le decía que piense en su lugar de confort, o sea, en su lugar donde ella se sienta segura. Y así, lo que sí que se trabajó muchísimo con la nena hasta que vino la ambulancia y le llevó en IPS y se quedó internado. Que 1 o 2 días por ahí estaba bajo mucha presión y entiendo porque son nenas, 10 años. De repente las profes de la danza son muy exigentes y le presionan mucho a los niños, no solamente, ¿verdad?, con que hagan bien las rutinas, con las prácticas continuas, aparte también que le controlan el peso y eso, ¿verdad? No sé si hasta aquí tiene alguna pregunta. Profe, una consulta, ya Sí, que hablaste del pánico, yo, por sí. ejemplo, a mí casi 40 años no me sucede tanto así, pero de repente así, para una exposición, yo estudio, yo sé todo sola, pero me Sí. voy frente a la gente y parece que yo me quedo en blanco y ya no sé nada. No te pasa solo a vos. A todos les pasa, Gloria. Y lo que generalmente cuando, ¿cómo se dice? Se acentúa, o se hace más fuerte. ¿Viste cuando leemos antes de entrar? La pretesia a muchos le pasó. Algunos entraron en una especie de Así pánico, es que ya sabes qué me puede pasar, profe. su cara blanco y después con Marta le trajimos.
Le hicimos sentar, le dijimos que se tranquilice, que ella sabe, que si ella hizo su tema, ella sabe, sino que tenía que explicar lo que ella sabe. Y vos sabés que es así, no solamente a vos, a todos nos agarra de esa forma. Entonces, Por la profe, tenés que situación, tenernos paciencia. sí, por supuesto, Ya, no, ya, yo ya te estoy adelantando, profe. ya abriste el paraguas. Ya abrí. Bueno, está bien, no, eso le pasa a todos, por eso de repente es que tienen, eh, hagan ejercicio de relajación. Pero eso en que eso sería no es pánico escénico o sí sería eso, se le Sí, entra en eso. sí, entra en una especie también. ¿Por qué? Porque vos vas a entrar para defender y estás ansiosa, de repente, no sé, depende, viste que cada síntoma es diferente. Yo te digo por lo que yo cuentan así, profe, me sudan las manos, tiembla mis manos, estoy en blanco, o de repente le pasó a una que sabía, re sabía su trabajo y se quedó callada, no sabía cómo abordar su tema, Sí. pero ella sabía. Y, y, viste, yo no puedo pues meterme cuando ustedes defienden. Lo primero A mí que, de repente me quiere dar náusea y eso también. sí, 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 te da mareos, te da vértigo, sí, para una entrevista de te quiere trabajo lo que me hacer, dio. sí, te quiere hacer vomitar y de repente te quiere dar flojera también. A muchos le pasa de forma diferente, pero Esa soy yo, profe. a ver, sí, es cuestión de saber manejar las emociones, ¿verdad? Pues yo sé que es una etapa importante donde culminas una carrera. Y sí o sí, nomás por más que hagamos todo, siempre hay esa especie de miedo entre qué va a pasar si no me callo, o sea, muchas cosas piensan. En lo que hace dos promociones atrás entra el director administrativo, les habla y les tranquiliza. Y también, eh, bueno, el módulo pasado me permitieron entrar, porque yo le dije, yo sé quién sabe y quién no sabe, pero yo no puedo preguntarle a ustedes porque yo soy la que les guía. Entonces les pregunta a la que están en la mesa y les pregunta y se callan. Entonces pido permiso, interrumpo y le digo, esto te está preguntando con respecto a este tema. ¡Ah! Y ahí empieza. Porque viste que yo hablo con todos y yo sé. Y ahí empezó la chica a defender su trabajo. Y se quedaron todas así mudos porque no podía emitir ni una sola vocal de no sé qué pasa, o sea, se quedó en blanco, parada ahí, no sabía qué decir. Por eso es bueno, bueno, hay otras que cuando llegaron al instituto tomaron un relajante donde se relajaron todos, entraron en una de las aulas, pusieron el aire y esperaron su turno. Hay otros que llegan al instituto, traen lo que van a decir. Pero yo siempre digo, yo les puedo enseñar a ustedes qué van a decir, pero ese día cuando ustedes se paran en frente de los miembros de la mesa examinadora, ustedes dicen otra cosa. O sea, no es igual. Pueden practicar todo lo que ustedes quieran frente a un espejo, pero ese día van a decir otra cosa que no era la que estaban diciendo. Así es siempre. Por eso no quiero que se preocupen, que se angustien, porque hay una estructura, hay cosas que yo ya les voy a mandar una vez que terminen porque yo ya le iba a mandar, pero no sé quién le dijo a Marta y me dijo no. Ellos cuando inician por tesis tienen que tener toda la información, entonces ya no pude mandar. Entonces cuando iniciemos yo voy a pasarle toda la información. De hecho que tengo grabaciones con grupos anteriores, les voy a pasar todo eso para que ustedes miren y vean. Profe, de eso justamente recién una compañera me contó. Mm, Y ya que y te reclamaron a vos, sí. yo sé que no, yo te insistí de forma privada para que me dieras eso. Y yo como pensando que era amiga también, le dije tipo para ir preparándonos de a poco. Y ahora yo no me conecté y no escuché, pero me dijo él que ya te reclamaron por eso. Y te quiero pedir disculpas y por lo que pasó, porque No, yo no, fui la que... no. No fue del grupo de podología, fue del grupo nuevo que tengo. Bueno, Pero pero sí, ahora también yo alguien me sí, dijo que ellos te reclamaron y eso yo
Le comenté a otra compañera, tipo, para ir preparándonos de a poco de cómo iba a ser, Sí, porque yo te había insistido para que nos dijera, pero ya te reclamaron en público. Y sí. eso, por ejemplo, me deja mal a mí también porque me quedé yo como la chismosa. Y la verdad Mm, que molesta. A mí, mm. por ejemplo, me molestó. Y después Yo, voy a hablar con mi espera un poco, Gloria, no es así como vos estás interpretando, no es nada así. Yo le pregunté a nada más a la profesora que cómo sería para que yo esté preparada, porque yo tampoco nunca presenté una tesis y todo eso. No es que yo te mandé de frente ni nada. La profesora Sí, sabe cómo yo le mandé, sí, quería sí. saber nomás, nada Así es, más. No, sí. yo en ningún momento te mandé de frente, no vaya a malinterpretar las cosas. Sí, así pasó. Así mismo pasó Gloria y Paola. Me consultaron nada más. Pero nadie pues no está preparado para una No, tesis. Para nosotros es algo nuevo esto. Y tipo que tenemos que rebuscarnos. Prácticamente no, estamos a un paso, tenemos que ver, prepararnos, tiene su costo, muchas cosas es, profe. sí, claro, por supuesto. No, en mi caso, por De hecho, ejemplo, Porque a nosotros le preguntamos a Martita también cómo más o eh, menos sería una tesis, ¿verdad? Y ella nos dijo, es con bolillero, y entonces nosotros también tipo nos quedamos con la mano alzada porque cómo va a ser, o sea, nos ponemos a pensar, cada quien tenía prácticamente un tema que quiere hacer, ¿verdad? Y si es por bolillero, nos descoloca no, prácticamente. no, no. Y Habrá con, no, ahora vos habrá dijiste que confundido. cada quien puede buscar su tema Sí, así y es. ser dual, y entonces ahí quedamos espectacular y parejos otra vez prácticamente. Usted sabe qué pasa, Alba, que con bolillero se rinde la universa. Ustedes tienen que rendir una universa, ustedes saben, ¿verdad? Ese examen ¿Cómo, universa. cómo es eso, profe? No, Sí, no Ya eso lo, estoy. ya nos dijeron que es el examen general de todos, sí, que nos eso, van a pasar unos sí, temas a estudiar y después en el día se saca por bolillero. ese es por bolillero, Alba, no es la pretesis por bolilla. Los temas en la pre, en realidad es una tesina. Ustedes escogen el tema, porque como yo les voy a decir, van a investigar este tema y no les gusta. Cada Pero uno es tiene, pregunta sí, también, profe, me dijiste que me ibas a pasar tipo 10 el que, temas también, de los cuales sí, elegir también uno que me sí, gustaba. sí, sí, sí. Tengo profe, temas de podología que les puedo pasar y cada uno elige. Ahora, ¿cómo profe, vamos a evitar ese tema de que, por ejemplo, Gloria queda hacer pie diabético, por ejemplo? Después me manda pie diabético. Después, Kelly me manda pie diabético también. ¿Y cómo yo voy a tener en cuenta ahí? Por ejemplo, Gloria me envió a las 14:01. Kelly me envió a las 14:05. Entonces, tuve problemas ya con eso. Entonces yo hago screen. Ah, bueno, primera me pidió este tema, Gloria. Ese es para ser democrático. Ustedes pueden elegir el tema que a ustedes les guste, pero el que me Y ese va a envía, ser otro tema también, profe. sí, bueno, Tenemos que tratar de claro, organizarnos y ver qué. claro. Así es, yo ese día, cuando iniciamos, digo, me pasan sus temas al privado. Hay algunos que dejan pasar. Yo les digo, por ejemplo, un viernes, tienen hasta el lunes enviarme, algunos el lunes me envían, otro ese mismo día, ellos ya tienen todos sus temas que quieren investigar, ya me pasan, así que ya luego yo eso anoto en una planilla que el instituto me da y esos temas con los nombres, si hacen dual o individual, yo le paso a la coordinadora y ella después ve los temas y aprueba. Si yo les digo, ah, Profe, no, sí, entonces yo ya puedo ver más un tema y me voy investigando de a poco. no, no puedes investigar porque no sabes si va a ser tuyo o no ese tema. No sé si me explico. Ustedes pueden elegir el tema que quieran, pero el día que yo les diga, pásenme sus temas con sus dos nombres, sus dos apellidos y con quién van a hacer el trabajo, ustedes me pasan. Pero resulta ser que otra compañera también pensó el mismo tema. No, Entonces, pero eso, por ejemplo, nosotros de forma privada ya podemos hablar con el sí, grupo si y ella dice qué cosa. bueno, si ustedes pueden arreglar eso en forma interna, donde no se van a repetir los temas, perfecto, pueden arrancar. Pero yo a lo que voy nomás es que no me quiero responsabilizar donde ustedes ya tienen casi todo hecho y después el día, o sea que resulta ser que no, el tema de ustedes es de otra compañera. A eso nomás me refiero, porque ya tú, Pero en total, ¿cuánto estamos? Porque si es que va a ser dual y estamos, no sé si es 6, 7, 8, no sé exactamente cuántas bueno, compañeras. si están Sale. siete,
Bueno, y si están 7, es impar. La número 7 hace sola. Así es. Pero como dije, hay una salvedad donde si hay una compañera que vive exageradamente lejos y va a ser imposible que se junten o que se reúnan para hacer el trabajo, entonces hacen individual. Se pone, se habla con la coordinadora, o sea, yo les pongo, esta persona no puede trabajar con esta persona porque no se pueden juntar, bla, 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 y les pongo mis motivos y después ella me dice, ah, bueno, sí o no, una vez que le comentaba a la directora. Dale, profe. Y está genial entonces. Y entonces nosotros internamente nomás ya Sí, vamos a arreglar estos sí, temas. sí, ustedes pueden manejarse internamente, ah, bueno, este yo ya elegí, no, y bueno, así no repiten los temas. Y no vamos a evitar cualquier inconveniente a futuro si ustedes se manejan. Profe, Sí, discúlpame, profe, sí. ¿cuántas hojas sería el tema de la tesina? Mínimo es 60, máximo es 80, pero algunos me mandan 100 hojas y eso porque demasiado marco teórico tiene. Desde El, 60 para arriba, sí, 70 para arriba. 70 o Y 60, profe. imágenes se le agrega, se le puede agregar, profe, profe. ¿Cómo? Imágenes se le puede agregar. Sí, imágenes chicas, no tan grandes que no queden feo a la vista. O sea, un cuadrito, no sé si era 1 por 1, 1 por 2 o 2 por 2 el que había dicho. O sea, un tipo explicativo también al lado y Sí, para tener sí, imagen claro, repetida. sí, puede hacer eso, pueden hacer eso. De hecho que va a ser muy lindo, porque imagínate que pongan ahí la patología y expliquen, o sea, cosas así. Bueno, Sí, profe, entonces, bueno, la mayoría pues estamos prácticamente en los lunes reunidas con el tema de la pasantía. Entonces ahí capaz y hablemos con las compañeras y nos dividamos lo que querramos hacer y ya en privado nomás ya así para ir estudiando y viendo e investigando de a poco. No sé qué me bueno, decís vos. si ustedes van a hacer de esa forma, alga, yo no voy a tener problema. Ahora lo que yo no quiero es que después ustedes manejen todo y después diga, ¿y qué pasó? ¿Por qué me llamen la atención a mí? Profe, hay que tener en cuenta que están también lo de los sábados y son dos grupos que se va a defender casi prácticamente al mismo tiempo. Sí, Pero no, ellos pues son, creo que en no, otro otro grupo. grupo, Yo no, otro grupo. No, ustedes con su ¿viste? grupo desde la mañana, ustedes van a elegir. Si hay 7 ¿Viste? y van a hacer dual y la última hace sola, así nomás. El otro grupo y voy a hacer la misma forma, con sus Creo compañeros y que cada uno. por eso No te puede, digo, profe, ustedes pues sí, no pueden el trabajar lunes con el pues, grupo de los sábados por estar si no son sus compañeros. No, cada uno trabaja en su turno y con su grupo. Y como dije, si es impar, uno hace solo. por eso, profe, porque el lunes prácticamente estamos casi todas. Una Bueno, nomás la que nos que va los viernes, pero la que tiene ya su grupo, que es Kelly con la otra compañera, ella mm, puede hablar nomás ya con sí. su dúo y coordinar con un tema, así para que cada quien Bueno, si ustedes van vaya. a hacer eso, yo no tengo ningún problema, Ala. Hablen ustedes el lunes, vean todo, me avisan. Y si no va a haber ningún problema, ni nadie me va a ir a echarme de cabeza, yo ya les paso la estructura y trabajan en eso. Ok, Lo que no quiero es tener problemas nomás. Dale, profe. Genial. Bueno, Dale, profe, gracias por la bueno, bueno, aclaración. gracias, dale, gracias, dale. gracias. Vamos a continuar entonces. ¿Dónde me quedé? Este. Bueno, vamos a continuar entonces. Estrés. Bueno, tenemos estrés agudo, que es este tipo de estrés a corto plazo que desaparece rápido. Esto le ayuda a controlar las situaciones peligrosas. También ocurre cuando hace algo nuevo, emocionante. Estrés crónico, este es el estrés que dura por un periodo de tiempo prolongado. Usted puede tener estrés crónico si tiene problemas de dinero o un matrimonio infeliz o problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es crónico. O sea, no es solamente el que pasa en 2, 3 días, una semana, sino que persiste de forma continua. Síntomas del estrés tenemos, por ejemplo, presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad,
depresión o ansiedad, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel como acné o eczema, que son esas pequeñas urticarias que te salen a nivel de los brazos o de los codos, eso por estrés. O de repente te sale eso famoso, no, eso no, eso su, eso que te sale onzuelo, orzuelo creo que era. Bueno, esos orzuelos que te salen en los ojos, debajo del brazo, eso, eso todo es a raíz del estrés. O de repente ese famoso, que bueno, le dicen el pie de yacaré, que es como una piel que se endurece todo, que también aparece por estrés. Problemas de la piel como acné, eczema, problemas menstruales, diarrea, estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía, concentración, problemas sexuales, cuello o mandíbula rígido, cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado, malestar del estómago, uso de alcohol o drogas para relajarse, pérdida o aumento de peso. Depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de la tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio o falta de concentración. Síntomas de la depresión, ¿cuáles son? Estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimiento de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer en las actividades que suelen hacerle feliz, incluso la actividad sexual. Esos son los síntomas. Los tipos de principales de depresión: tenemos depresión mayor, sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria por semanas o periodos más largos de tiempo. Trastornos depresivos persistentes: se trata de un estado de ánimo depresivo que dura 2 años. A lo largo de ese periodo de tiempo puede tener momentos de depresión mayor junto con épocas en las que los síntomas son menos graves. Otras formas comunes de depresión incluyen, por ejemplo, el posparto, ¿verdad? Muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de tener un bebé, pero la verdadera depresión postparto es más grave e incluye los síntomas de depresión mayor. Trastorno disfórico premenstrual, síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de menstruar. Trastorno afectivo estacional, ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones del otoño e invierno y desaparecen durante la primavera y el verano, muy probablemente debido a la falta de la luz solar. Depresión mayor con características psicóticas. Sucede cuando una persona padece depresión con una falta de contacto con la realidad, que es la famosa psicosis. El trastorno de la bipolaridad sucede cuando la depresión se alterna con la manía, conocido previamente como maníaco depresivo. La depresión es uno de los síntomas del trastorno bipolar, pero este es un tipo de enfermedad mental distinto. Respiración diafragmática lenta. La respiración es un mecanismo fisiológico generalmente automático e involuntario que se modifica cuando no sentimos o actuamos de determinada forma. Pautas para aprender a practicar. La primera, aprender a respirar diafragmáticamente, o sea, la respiración diafragmática. Ponte una mano en el pecho y otra sobre el estómago para estar seguro de que llevas el aire en la parte de abajo de los pulmones, sin mover el pecho. Tomar el aire lentamente, lo llevas hacia abajo, hinchando un poco el estómago y barriga, sin mover el pecho.
Retienes un momento el aire en esa posición. Sueltas el aire lentamente, hundiendo, perdón, un poco el estómago y barriga sin mover el pecho. Procura mantenerte relajado y relajarte un poco más al soltar el aire. Eh, 2, aprende a hacerla más lenta. Tomar el aire lentamente y contando de 1 a 5. Retenerlo contando de 1 a 3. Soltarlo lentamente mientras cuentas de 1 a 5. Relajación. La tensión muscular es uno de los componentes de la ansiedad. Se trata de un mecanismo generalmente automático e involuntario, pero que podemos aprender a controlar voluntariamente, igual que ocurre con la respiración o con algunos pensamientos, que el famoso yoga y eso, ejercicio de meditación y eso. Mi lugar seguro. Es un lugar tranquilo y silencioso, cómodamente tumbado o recostado, en diferentes posiciones, sentado, de pie, etcétera, en diferentes lugares, simultáneamente a otras actividades, empezando por lo más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, mientras caminas, estando solo, al mismo tiempo que llevas a cabo otras actividades cotidianas, que es hablar con alguien o el famoso trabajo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Y tratar de hacer los ejercicios. Sí. Algunos ejemplos de autoinstrucciones podrían ser: recuerden que tus sensaciones son solo exageraciones de las sensaciones normales de la ansiedad, que aumenta porque piensas que estás en peligro. Estas sensaciones no pueden producirte ningún daño. Dejar de aumentar tu miedo con pensamientos catastróficos no tienen ninguna base real. No luches contra tus sentimientos ni trates de evitarlos. Acéptalas como algo normal. Y ahí terminó nuestra unidad de hoy. Si tienen alguna pregunta, No, profe. bueno, entonces terminamos la clase de hoy. Recuerden que el trabajo pueden subirlo hasta el domingo. El lunes yo ya voy a estar controlando la plataforma y les voy a poner la puntuación que corresponde. Entonces, esta es nuestra ¿De segunda cuántos clase. puntos es, profe? Es de 5 puntos. De 5. Yo esta noche, profe, por ser Bueno, demasiado hice. bueno, voy a ver. Dale, gracias, profe. Dale, que tengan un lindo día. Gracias igualmente. Chao, Chao, chao. chao.